quiero explicarte cómo pedir pasta en ciberseguridad, ¿vale? En empresas sin presupuesto de ciberseguridad predefinido, más que explicar qué gastar en ciberseguridad, hay que explicar para qué. Y eso no es sencillo. Normalmente el lenguaje que utiliza el equipo técnico, el equipo de informática, el CIO, el CTO, es distinto del lenguaje que suelen utilizar los fundadores o el equipo de dirección. No puedes discutir con un fundador si hay que poner un firewall o si tenemos un firewall pero ahora necesitamos un Next Generation Firewall que trabaja con las aplicaciones o que luego necesitas un Web Application Firewall que también trabaja con aplicaciones pero es para proteger el producto que estáis creando. No es una discusión que sea razonable. No van a entender qué es lo que estás diciendo. Como no van a entender lo que estás diciendo, se van a sentir mal. Como se van a sentir mal, la conversación no puede funcionar. ¿De acuerdo? Igual has tenido una conversación de este tipo tú o has visto a alguien que la tenga. Si es así, sabes que no funciona. Si no lo tienes claro y quieres tener una conversación de esta y hablarle de tecnología al equipo de dirección porque es gente joven, porque saben de tecnología, etcétera, tú mismo. Personalmente no te lo recomiendo, no lo he visto funcionar. Lo que yo sí he visto funcionar es una discusión sobre riesgos. ¿Qué podría pasar a la compañía? No a la tecnología, sino a la compañía. ¿Qué se puede hacer para que eso no suceda? Y dentro de ese marco tener una conversación. Te explico cómo. La idea es hablar de riesgos. La gestión de riesgos para mí es muy aburrida, ¿vale? Pero no es tan complicada como podría parecer. Cuando digo aburrida, digo que mola. Me explico. En ciberseguridad, en el 99% de los casos, quieres tener días aburridos. Quieres tener días en los que sabes lo que va a pasar, sabes a qué hora entras, sabes a qué hora terminas y todo va según lo planeado. Los días divertidos, los días emocionantes, los días en los que suceden cosas, normalmente no suelen ser días entretenidos. No suelen ser el tipo de días que quieres como responsable de seguridad. Para gestionar los riesgos, busca los activos. ¿Qué les puede pasar a esos activos? ¿Qué probabilidades hay de que eso les pase? ¿Cuál sería el impacto? Y si esto sucede aquí, ¿qué le pasa al negocio? Siempre vas a tener que mapear todo al negocio. Que se caiga un servidor puede ser una gran tragedia si afecta a negocio y esa es la discusión que vas a terminar teniendo. Ese tipo de cosas sí son discutibles con dirección. Me explico. Tú puedes discutir si un determinado activo es muy valioso o es poco valioso. ¿Cuál es el impacto que tiene ese activo desde el punto de vista del negocio? Puedes discutir si algo es muy probable o es poco probable. Obviamente aquí puede haber criterios muy distintos, pero planteando argumentos como en el caso de ransomware, es una de las principales amenazas de las pymes, tal y como indica este organismo público. ¿Vale? Ese tipo de planteamientos son mucho más razonables que decir necesitamos gastar dinero en una solución de backups automatizados. Si tú planteas cuál es el problema, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto, esos tres conceptos sí los puedes discutir con dirección. Esos tres conceptos sí son razonables porque negocio gestiona o debería de gestionar riesgos de otros tipos. Riesgos de alcanzar objetivos de ventas, riesgos de impagos de clientes, riesgos de distintos tipos que desde el punto de vista de negocio se gestionan. Lo que quieres es que los riesgos de ciberseguridad entren dentro de esa misma categoría y sean también gestionados desde un punto de vista de negocio. Un caso típico suele ser aquel en el que se presenta un riesgo a la dirección y la dirección decide que no es un riesgo tan importante. O bien que la probabilidad es muchísimo menor de la que tú estimas, o bien que el impacto es muchísimo menor del que tú estimas. Entonces, la dirección decide aceptar ese riesgo, decide no hacer nada al respecto, o no hacer nada al respecto por el momento. En ese tipo de casos, mi recomendación es una decisión de negocio, queremos que la ciberseguridad sea un tema de negocio, entonces una decisión de negocio debería de ser acatada.
y muy probablemente por escrito. Si alguien quiere aceptar un determinado riesgo que a ti no te parece razonable, tiene mucho sentido dejar constancia de ello. Incluso en los entornos más informales. Obviamente en entornos formales, en empresas grandes, etcétera, hay un proceso complejo y hay un proceso en el que este tipo de cosas están mucho más controladas. Estoy hablando del contexto de una pyme, en una empresa pequeña en la que este tipo de cosas normalmente suelen quedar mucho más en la informalidad. Una advertencia que te pasará cuando empieces a gestionar riesgos. Verás que cosas que para ti eran extremadamente graves, en el momento en el que haces un análisis un poquito más sesudo sobre ellos, descubres que no son tan graves, que el impacto no es tan grande como el que tú habías pensado, o que por alguna razón la probabilidad que a ti te parecía extremadamente elevada resulta que no lo es. Ese tipo de situaciones fastidian bastante, te sacarán un poco de tu zona de confort, pero son habituales. Aprenderás a gestionarlas y aprenderás a discutir cuestiones de ciberseguridad de manera más aséptica. Plantearás no lo que tú quieres, sino los resultados de un análisis que tú has hecho. Entiendo que puede haber un pequeño sesgo ahí, pero debería de ser muchísimo menor y la conversación debería de ser muchísimo más fluida con dirección. Si tratas los temas de ciber desde la gestión de riesgos, puedes alinear mucho más fácilmente los intereses del negocio con los intereses de tecnología. Si consigues ese alineamiento produce confianza. Esa confianza lo que hace es reducir la dificultad de convencer a la dirección en el futuro. En el momento en el que la dirección entienda que los objetivos de tecnología están alineados con los suyos, la capacidad que vas a tener de actuación va a ser mayor. Y eso va a fomentar crecimiento personal, crecimiento profesional y mejora en la protección de la empresa. Espero que empieces a aplicar este enfoque desde ya y que consigas financiar las iniciativas de ciberseguridad de la empresa de la mejor forma posible. Cuídate.